Muy buenas noches a cada uno de ustedes que estén aquí y a aquellos que van entrando. Buenas noches. Gracias a Dios, un día más de vida para aquellos que nosotros fuimos a dar tiempo a Dios en este día, y para aquellos que están agradecidos con un Dios grande, con un Dios vivo, con un Dios que conoce la circunstancia, un Dios que nos cuida, un Dios que nos da la fuerza para aquellos que no lo pudieron hacer, ir a dar las gracias a Dios que fue domingo, y nosotros sabemos que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y entonces, gracias por estar aquí. Para los nuevos, yo soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a las regiones donde hablan chatino, y aquí hablo un poquito español y un poquito de mi dialecto. A través de la palabra traigo una reflexión. ¿Hay cuál palabra? A la palabra de Dios que está en la Biblia. Yo sé en sí que a todos no le dan la importancia de conocer a un Dios vivo, de conocer al Dios que nos crió, de conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que habita en la tierra. Incluye a nosotros. Para aquellos que son hijos de Dios, gloria a Dios. Para aquellos que todavía no lo han aceptado en su corazón, es tiempo de entender y de reconocer que nosotros necesitamos a un Dios vivo que gobierne en nuestro corazón. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios será bueno. A pesar de la circunstancia, a pesar de los momentos difíciles que uno se encuentra, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. A pesar de que yo estoy gozando una victoria, a pesar de que si yo estuviera en un desierto, Él sigue ahí como el gran poderoso que pelea la batalla, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, que levanta bandera por nosotros. En esta noche traigo una porción que está en Romanos, una de las cartas que el apóstol Pablo lo escribió hacia los romanos. En Romanos 8. Voy a leerla. Va a ser un poquito largo hasta llegar a un versículo a donde yo quiero expresarme un poco más, traer una reflexión de la palabra de Dios. No sé, me veo como rara, pero en Romanos 8:1 dice de esta manera, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios es grande. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por cual aclamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vuelvo a decir el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo volví a decir 2 veces porque yo quiero hablar un poquito de ese punto. Pero qué bonito cuando la palabra de Dios nos expresa, nos habla a nuestra vida personalmente, nos habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, porque la palabra llega a la mente, primero llega a la mente y se va al corazón. Entonces está hablando conocedores de la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu Santo. Por esa razón debemos de buscar la presencia de Dios para poder hacer lo que la palabra nos dice. Yo no traigo a la profundidad de la palabra. Eso no significa que no es así. Significa sí. Si nosotros pudiéramos llevar esta palabra, llevarlo a la profundidad, es mucho. Yo no quiero que ustedes se desesperan. Quiero que nomás traigo a donde dice, pero me gustó esta palabra, habla mi corazón. Yo creo que si habla mi corazón, va a hablar a ti. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si ahora te sientes bien, gloria a Dios. Si ahora te sientes sola, ahí es donde uno se aferra en algo. Pero yo presento a Cristo a ti. Si no conoces la palabra de Dios, la palabra de Dios está en la Biblia y uno empieza a conocerla leyendo la palabra de Dios. Empieza a conocer a Jehová, a Dios que mandó a su Hijo por nosotros, para morir por nosotros. Estuvo en la cruz del Calvario, murió, resucitó, vino, caminó, hizo los milagros, hizo los grandes milagros que ahora siguen en pie si nosotros creemos, si nosotros aplicamos la palabra en nuestra vida.
Yo sé que cuando nos encontramos en diferentes circunstancias en la vida, nosotros nos desesperamos, pero no debemos de desesperarnos. Debemos en confiar a Dios, porque Él es el que nunca falla. Fallará el hombre, fallará mi esposo, fallará mis padres, fallará mis hermanos, fallará mi patrón, fallará todo fallará. Y entonces cuando viene a decir que todo falla, ¿a quién debo de confiar? En Dios, que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que habita aquí en la tierra. Todo fue creado por Él. Todo, lo que significa todo es de Él. Y antes de crear toda la creación, ya estábamos en la mente de Él. Y en otra porción dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí Él ya sabía de nosotros. Entonces, a veces yo creo que termino con esa parte. A lo que quiero llegar, a lo que quiero compartir, cuando se habla de heredero de Dios, pero yo voy a hablar un poquito de las cosas que escuchamos y de las cosas que vemos. Cuando está hablando del heredero, está hablando que, por ejemplo, los padres que dejan a sus hijos. Y por ejemplo, yo como hija, ¿qué espero de mis padres? Espero recibir una herencia de mis padres. Espero que ellos me van a dar las porciones que a mí me tocan. Es un ejemplo, no estoy diciendo que es así, es un ejemplo. Pero en cuanto nosotros estamos esperando que nos dé algo, a veces la circunstancia que nosotros, tal vez mis padres no tienen nada, entonces yo no voy a recibir nada. Pero si tiene un poquito, si soy 5 personas, si tengo 5 hermanos o 10 hermanos, y lo que tienes a mis padres se tiene que partir en partes iguales. Pero, hablando esta palabra de Dios, cuando dice herederos de Dios, a nosotros como creyentes somos adoptados como hijo de Dios. ¿Por qué somos adoptados? Porque no venimos de linaje, no somos judíos. Por la gracia de Dios, nosotros somos gentiles, nosotros somos adoptados a una rama. Nos injertó Jesús. En cuanto dice la palabra de Dios que lo suyo no lo reconoció, que lo suyo no lo aceptó. Y entonces, como ellos no lo aceptaron, nosotros tenemos esa gracia de que fuimos adoptados por Él. Y qué bendición que Él nos adoptó, siendo nosotros los gentiles, que no pertenecemos, que no somos linaje de los judíos. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios? No estoy refiriendo a que digo orgulloso porque uno se siente orgulloso y presume lo que tiene y lo que y lo que compra y lo que porta. No, estoy hablando a lo que es a la palabra de Dios, a lo que es la palabra de Dios, porque nosotros no somos cualquier persona. No tenemos que sentir por cualquier persona. ¿Por qué? Cuando estoy diciendo que no podemos sentir que somos cualquier persona, porque somos hijo adoptado de Dios. Él nos adoptó. Y no significa que tenemos todo el derecho de hacer de menos a nuestros alrededores. No, de ninguna manera, por Dios, de ninguna manera. Tales nosotros tenemos derecho
a la herencia que Dios ha prometido. ¿Cuál es herencia? Está hablando de lo eterno. No muchos aquí en la tierra, porque sí. Puedes poner tu comentario. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos dio una herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos recibir esa herencia? A través de nuestra fe, a través de creer, aunque no vemos, creemos. Porque simplemente a través de Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Él nos dio esa oportunidad cuando murió por toda la humanidad. Murió por nosotros, murió por toda la humanidad. ¿Cuál es la herencia? Está hablando de la tierra prometida, está hablando del cielo, de un nuevo cielo, a donde nosotros después de la muerte vamos a una eternidad, a donde dice una porción que no hay dolor, se seca las lágrimas, aquellos que nosotros hemos pasado por sufrimiento, casi todo hemos pasado de una o de otra manera. Pero después de la muerte hay una eternidad, hay un tiempo de gozo, a donde nosotros podemos gozarnos de la presencia de Dios después de que nos hayamos ir de este mundo. Y cuando nos dicen coherederos con Cristo, si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros, los creyentes, compartimos la herencia con Jesús. Pero sabiendo que Jesús, quien es el heredero, se me traba la lengua, es una palabra difícil para mí, quien es el heredero principal de Dios, es el primogénito. A través de Él, nosotros podemos llegar a una eternidad, a una promesa. Cuando uno dice, no guardar nuestras cosas a donde la polilla, a donde puede comer los insectos, sino guardarlo en el cielo. Una de las cosas, cuando le hablo de esto, no significa que no estoy pensando trabajar, no significa de eso, significa que hay que apartar un tiempo para Dios, porque no sabemos cuándo viene. A veces es fácil decir, ¿por qué es tan fácil decir eso? Claro que sí, es fácil, pero llevarlo a la práctica, ahí encontramos un detalle, porque dice en otra porción que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Debemos de ser violentos, debemos de ser curiosos en las cosas de Dios. Debemos de buscarnos a Dios.
Debemos de escudriñar la palabra de Dios porque vendrán los engañadores que nos van a poder engañar si no estamos plantados en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, qué bonito dice la palabra de Dios, que ahí donde yo leí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. No debemos de andar conforme a la carne. Está hablando de lo espiritual, sino conforme al Espíritu Santo. Y debemos de ser obedientes para aquellos que conocen la palabra de Dios. Van a entender esto, pero para los que no conozcan y quieren conocer a Jesús, quieren conocer a aquel que nos amó primero. ¿En qué manera nos demostró que nos amó? Es que dio su vida en la cruz del Calvario, siendo un hijo de Dios, siendo el primogénito de Dios. Dio su vida por toda la humanidad para que nosotros no estuviéramos en una condenación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque a veces, por eso digo yo, el mejor ejemplo a escoger es a Jesús, poner a Jesús como ejemplo, porque Él, siendo hijo de Dios, 100% hijo de Dios y 100% carne, pisó aquí en la tierra, hizo los milagros, hizo los acontecimientos maravillosos, poderosos, lo que Él hizo. Pero Él prometió, dice un pasaje por ahí: los que creyeron en Él hará grandes cosas. Y por esa razón nosotros debemos de aferrarnos de esta palabra, debemos de confiarnos en esa palabra. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo lo que dijo Jesús. Porque los milagros siguen pasando. Sí. Simplemente nosotros hemos vuelto a ser tan incrédulos para ya no creernos. Y debemos de creer. Si conocemos la palabra, debemos de creer y debemos de esperar la promesa de Él, para que se lleve a cabo a lo que Él dijo. Por esa razón dice que si no lleva a la práctica, somos algo que nada más suena. No, debemos de llevarlo a la práctica, debemos de vivir por fe. Debemos de llevarlo a la práctica. Sí, claro, pero cuando nos encontramos en diversas circunstancias en la vida, nuestra fe se debilita. ¿Por qué? Simplemente porque somos seres humanos. Pero Dios no nos ha dejado solos. Dios está con nosotros. Pero como la humanidad mía, que soy un ser humano, mi fe se debilita. Pero cuando yo me acuerdo que yo he aceptado a Jesús en mi corazón, ahí es donde vendrá mi fuerza. Dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A donde debo de buscar mi fuerza, mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vuelvo a decir, confiar en el hombre, confiar en tus padres, confiar en tus hermanos, ellos en algún momento te van a fallar. Esto va a ser en sí. Y el mejor donde tengo que poner mi confianza es en Dios. ¿Por qué? Porque simplemente yo pertenezco a Él. He aceptado mi corazón, pertenezco, Él me adoptó, soy heredero de Dios,
Fui adoptado por la gracia de Dios. Esto va a ser en sí. Que nadie quiere aplicar la palabra de Dios, que no todos le van a gustar la palabra de Dios. Eso va a ser en sí. De los 400, yo espero en Dios que haya 5 que quieren, que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Primero Dios, ¿por qué? Porque la palabra dice, en Isaías dice que la palabra no regresa vacía. Entonces, si somos herederos de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu. Pero no te entiendo por qué tengo que ser, porque yo creo que soy el Hijo de Dios. Y en una porción donde di una reflexión explicando quiénes son los hijos de Dios. ¿Tú quieres ser heredero de Dios? Acéptalo en tu corazón. Invítalo en tu corazón. Confiésate con tu boca que Él es tu Salvador. Y si te encuentras enfermo, Él es tu sanador. Y si te encuentras en escasez, Él es Jehová Jireh, el que provee. Y si te encuentras que tienes problemas, tienes enemigos, Jehová de los ejércitos pelea mi batalla. Jehová Ninsi, el que levanta bandera por mí. Jehová Rafa, el que me sana si estoy enferma. Pero una cosa, no nos irritemos, no nos sintamos ansiosas. Que cuándo me voy a sanar, que cuándo se va a salir, que cuándo voy a tener la solución. No. Debemos de tener paz que sobrepasa todo el entendimiento. Cuando ahora en el mundo no hay mucha paz. Para nada. El que da la paz que sobrepasa todo el entendimiento es Dios. No puedo encontrar en otra parte. Porque los deseos de la carne es un ratito. Sea tu comida, lo vas a saborear un ratito. Sea lo que a ti te gusta, sea que vas a ir a ver algo por ahí, vas a caminar, algo que a ti te gusta. Eso va a ser un rato. Pero lo que Dios cambia, lo que Dios hace, lo que Dios cuando viene a ministrar tu vida, ese no hay nadie que lo puede hacer. No hay nadie que lo puede satisfacer, lo que hace Dios. Bueno, si en esta noche te llegó una palabra que si tú quieres ser heredero de Dios, acéptalo en tu corazón y sírvele. Comencemos a hacer la diferencia de que Dios existe, de que Jesús no se quedó colgado en la cruz del Calvario, de que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos y de que Jesús viene pronto. No sabemos cuándo viene, pero de que viene, viene pronto. Si estás esperando de ver una cosa, otra cosa en esta página, no creo que lo habrá, porque esta página yo abrí para dar una reflexión de la palabra de Dios. Para pasar tan siquiera media hora dando una reflexión de lo que Dios hace, de lo que dice la palabra de Dios, que Él transforma, que Él cambia, lo que el mundo aburrió, Él vuelve a levantar y vuelva a hacerlo de nuevo. Lo que el mundo te dijo que tú no sirves, Él lo levanta para su gloria y para su honra. Que cuán poderoso es mi Dios, que mi Dios no se quedó colgado en la cruz del Calvario. A muchos no le va a gustar que yo le diga eso, pero eso es en serio. Si tú quieres compartirlo, puedes compartirlo. Si tú quieres poner tus comentarios, puedes hacerlo. Yo presento a Cristo
no te voy a presentar a que vayas tales religiones. No, yo te presento a Cristo y cuando tú aceptas a Jesús, quien trabajará en tu vida es el Espíritu Santo de Dios, no el ser humano. No, nosotros no podemos hacer nada, sino que el Espíritu Santo convence que tú eres pecadora, que tú eres pecadores, como yo sigo siendo pecadora. Yo no soy perfecta. ¿Por qué sigo siendo pecadora? Porque soy ser humano, porque todavía vivo en esta cápsula, en este cuerpo, por esa razón. Pero bueno, te invito a que seas hijo de Dios, heredero de Dios, coherederos para Él, para que tú le sirves, para que tú camines a través de sus mandamientos, para que podamos distinguir lo malo y lo bueno. Pero bueno, yo paso a hablar un poquito en mi dialecto, porque siempre lo he hecho. Y gracias por estar aquí. Para aquellos que hablan español, yo voy a entrar lo que es mi dialecto, que es chatino. Para aquellas personas, le mando saludos, que el Señor los bendiga. A aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, vámonos para adelante, no nos miremos atrás, porque atrás no hay cosas buenas. Dios te no conoce cuál senunina cuál nunca libro no era apóstol Pablo en una carta de los romanos sino cuál chamanate singan casnien Dios. Entonces tuisna nunca versículos Scott hasta ya ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Cómo se dice? Nine, Dio, inteno, los que están en Cristo, teno y entendióse, los que no andan conforme a la carne. Conforme a la carne. No lo tengo ni enseñar ni anunciarte kunare ne señal, porque kunare ne Dios ni enchikate ne self-shi o sea es en Dios ni enchikate ne empezando chanunchue o cha palabra nanuch o se mochcuesco palabra Dios ni enchikate kunare ne pero sin yaka cuento chana y en Dios ne a la de chachcue nafshi o la de chane nafshi, sino que conforme al Espíritu Santo. Señalan que Espíritu Santo en Dios. En cuanto Dios con una E mayúscula, etnone, cuecha nunca Espíritu Santo en dioses y Espíritu Santo en ella. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, cuecha Espíritu en Dios, le nunca Espíritu en Dios, de vida en Cristo Jesús no blaloy nunca Jesús no blaloy nunca le nunca chaquillo nunca porque nanne estábamos porque de ti señanta en Jesús ne soy lo que yo en estábamos muertos en pecados. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, pero por cuanto en su beso y nunca kuna Kangachaswa, Dios enviando, Kangachaswan, Dios nunca sti Jesús ne, swa isñene, changuo, guoknane, y a causa del pecado. Simonga, bueno, chacot ni explica, cola chiche puntune, yang Jesús ne un Jesús ntene,
100% tengo won tem te tengo ti in wo se mon nan le ang lo yure ne condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Gacha y en Jesús lo yure para que chanan ne que an kuntone cha Jesús ne heino ti ne gite sinyanan gati ne gite charhin gite tam gite te tam gite sinyanan gati ne para que chacó, bueno, en otro punto en español, porque a veces dice uno, ¿cómo sabe él si él no está pasando lo que a mí estoy pasando? Gara, si moro chacas llorate, Jesús nangaña, nalongo, Jesús coñana. O cangachas Dios se enseñe para que char an lo yurene, ongite nangaja, chafite, quite coch, o tantete, o tati, en el vamos, sí, cangachas para que chaloco, para que nosotros no podemos decir cómo Jesús, pues Jesús es hijo de Dios, es hijo de Dios, pero pasó, sufrió, tuvo hambre, para que nosotros entendamos que Él sabe lo que tú te sientes ahora, para que cha Jesús ne yo mi contona que ya contona cha yote se ti ni ne yote Jesús la ni pensar cha la yote si ka problema ta ne o Jesús ne yote nangar o Jesús ti entonces coña ni explicar para que cha copia cuando dice condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que checoca cumplele. Porque si hace lo ya Jesús ne loco que cumpliera, can cuenta ne desuira no yang ang desuira no ti ese moti ña cocha no cueva ña cante. Podemos decir eso. Y por esa razón Dios hizo lo que hizo, mandó a su hijo por nosotros. Sino conforme al Espíritu, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque nanne, escucha tuya, nene esco pensar, sí, o tan esco pensar, no lo han dicho, ne pensar. ¿Por qué? Porque en su oin, gan con cápsula nunca cuerpuño, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, gachayate chue. Entonces, si no hay una palabra en Dios, ne pensar, somos chicate en Dios. Es, por ejemplo, este ejemplo, ne pensar suerte, somos lo yure, cocha cara, peña. Porque bueno, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya te echan a carne, pero la suite pucha, nena explicara. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es paz y vida. Nena pensar, nanga okunare ñana. Chanchonga, porque algún día lo yure, algún día que no un día no dio nunca cuerpure ña que no te estás con ejemplo si kuntes ko guara kuna sunera que no era las 4 o te ni ya was ni la si osco cuando ay cómo se dice sin yo entacha si yo ña nunca kunang nen o ña o dicho o ne ña que no las 4 coña nang cante o sea si monang no yo cho tone ni o ña que no las 4 cho ne coña nang si o nunca ocasión ña cho nunca espíritu ña nunca cuain su tiene que no nang las 4 entonces la no ne cana pensar, nunca hay nada, sino que no pensar, nunca te espíritu, ne espíritu, sin hacha suey,
Señachas en Dios garas eternidad, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque ni na kunare ñane gara control en Dios. Si ni con nanu la kat en Dios ot one garas ko control en Dios. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque si no ni chiñana, a la ni chen Dios palabra en Dios ne, canon chala en Dios en Dios chane. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ni tampoco es loco ahora. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino que no pensar, ne pensar, ne pensar chasuete, porque si ni pensar si ne canan locos purit ne o canan ne o cachalón cate chat. Kunachen fue nunca cuerpuro, sino que kunachen fue nunca palabra en Dios. Para que chacó, se me fue, para que chacó, que cumplí palabra en Dios. Bueno, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando es que palabra, si es que ya Espíritu Santo en Dios, pero y si en cuanto no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que ya Espíritu Santo y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin Espíritu Santo, ahora, ¿no? Simplemente, si es Dios se encarga. Pero si Cristo está en vosotros, pero si Jesús está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque si Espíritu Santo en Dios en su Espíritu Santo ne lo tocha ne chiña. A lo tocha chiña, a lo tocha ni chiña. Tocha tiote chat ni pensarnos uete, tocha tiote chat ni tenus uete. Bueno, yo creo que ya me robé el tiempo, pero aquí vamos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Para que chacone, ne Espíritu Santo, ñan, ne carción, ne vida, ñan. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que mis hermanos que están allí, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Para que vivamos conforme a la carne, no a la carne, para que vivamos porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque hacéis hoy conforme mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si Espíritu Santo en Dios viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí es donde yo quería llegar. Versículo en porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque sin Dios, ¿no? Porque sin Dios, ¿no? Tenun anchan guiados, no ni necate espíritu en Dios, ni necate en Dios, snie Dios en cara. Por esta razón, para estar diciendo todas estas cosas del 1 hasta llegar a 14, esto es lo que quiero llegar. Dios ya no nunca Romanos 8 dice nada, Scott was na versículo hasta que se nat, yang se nunca tilcuone, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Kanga nunca snien Dios. Dios nunca, ni chencue palabra en Dios, en Dios no, ni nencate en Dios, kanga snien Dios. Hoy cuánto, hoy hará, cara snien Dios. Primero, cuando van a echar ni aceptar ocasión, hay en echar yo en ganungaja. Hiện anh can yang to tiote y nít nhà nó suete lo nít nhà chinh lo nít nhà nó đấy ni lo quét nó lo đấy quét có sẽ de porción no quét Jesús ne la van y ahora chuclone ya pecaste so entonces hay que buscar a Dios. Bandio tiempo con Dios, bandio tiempo net no en Dios, bandio tiempo chasinan net no shinen de chocolate era, lo tinera, porque los huera. Ya ahora de hecho lo yuren, lo haces huete que. Cachangara. Por ejemplo, sui lo yuren, boloñ ana, o boloñ ana chicata cheñane. Pero es mejor que chanang kunang tuen Dios, es mejor que chatulón no gaja Jesús, es mejor que chatnet ñanuchque Jesús. Es mucho mejor que buscar el reino de los cielos y su justicia. Es mejor que chanang kuna chaganchate Jesús. Porque la palabra de Dios, ahí están las instrucciones. Dios, yo no nas oyen, cuoran la Biblia. Vos ven Dios te no inan chay kwa se no ni Kwa obane chalo kan thote wa kuna wen Dios. Kwa obane chasua verso wan chacho de lo. Kwa obane cha nanga yingate one. Ala ne va pensar nangate one. Sino que estaban, luego estaban, pensaban, estaban, luego pensaban, aquí no confiaban en Dios, porque si os cobró, y nunca confianza en un Dios, pero y tendría, y si Dios se cuenta, o no te ignore otra Dios que no te ignora, ¿por qué? Porque chungan te su ilu yure. A los uvesoña, somos uvesoña, no doña. O cachen cate ite, pero cuesco saine, no nunca atlano niñas, hija nacayo. Entonces dice una porción, dice que cada día traerá nueva su misericordia. Entonces, algo para meditar en esta noche. ¿Quién te dio tu fuerza para trabajar? ¿Cuántas veces tú respiras porque te dio un pulmón? ¿Quién te cuidó en el trabajo? Ganun dao cuando aquí, ganun ni cuan chay ni ñan, un ganun dao soy. Es algo para pensar. Porque muchas veces dice, estoy joven, no necesito a Dios. Tengo mi fuerza, tengo mi dinero, no necesito a Dios. Dios que se cuenta, ¿no? Ascoñan en Dios seña, Dios ñeña, ascoñan en Dios seña, Dios persona,
Ascoña en Dios ña, Dios pensaña ni ñaña. Pero si Dios te viene a pedirte hoy en la noche, sin Dios se te atanan en listo chacho. Sin Dios se te atanan o se te atanan Dios se te atanan nunca chacho. No quiero que te mueres sin Cristo. Quiero que te vayas con Él a una eternidad. Dios. En otra porción dice que Dios quiere que todo procedemos a un arrepentimiento. ¿De qué nos está hablando? De un arrepentimiento. Que yo me arrepiento de mis pecados. Jesús. Y no estoy refiriendo a que quiero que tú te mueres. Porque simplemente si hay un accidente, el accidente te preguntó si estabas joven. ¿Te preguntó si tiene dinero? ¿Te preguntó que tienes mucho conocimiento? ¿Verdad que no? Es una cosa, escuchana. Si tienes escuchado accidente, o te accidente, te achain o te ni le pregunta ahí, changos con te shuete. No. O te ni la pregunta echan Dios ñe. No. O te ni la pregunta echan Dios versoy. Sueyan tengo, blote tengo. No, no te preguntó. Es algo para que tú medites. Es algo para que tú entiendes que necesitamos un Salvador. Necesito a mi Jesús. Vos ven Dios tenían se cuasen nina. Yo tan hecha palabra, ¿no? Queen fuera o que loche fuera, pero diciéndote de todo mi corazón. Si tú supieras lo que Dios ha hecho por mí, tú lo vas a querer servir y tú lo vas a querer invitarlo en tu corazón. Puede decir que te lavaron el cerebro, me lavaron todo. Él me lavó todo. Dios es Dios y qué tan, sino que todo me lavó. Mas en Dios tiene una consecuencia en unina. Te van a palabra en Dios, pero a la que hemos dicho, Dios no engañante en Dios, en ese canal con el lado dice que hemos dicho, pues que el que puso las manos en el arado, que no lo quites. Dios no engañante en Dios, en el lado dice que ha dicho, sino que ondelo o chasue en Dios, ondelo o palabra en Dios, ñanchatiote en Dios, se moticoche en lo yure, porque en lo yure no lo suengara. Si os en la canan chico, si os en la canan tinte, tono ñancante en Dios, si os en el suare noticia nechan fuera en ñancante en Dios. Pero cara, porque palabra en Dios se cae cueva, seremos perseguidos por causa de Él. Seremos vituperados por causa de Jesús. Pero bueno, cuento hasta las collas. Si quiere compartir, compártelo.